1815 amenazaba con ser un año fatídico en un mundo asolado por los conflictos desde hacía casi 20 años. En Europa, las grandes potencias se preparaban dramáticamente para el enfrentamiento final y cataclísmico de la guerra napoleónica. Waterloo. En los Estados Unidos de América, otra guerra estaba a punto de alcanzar su clímax. Mientras las tropas británicas asaltaban Baltimore, un estadounidense llamado Francis Scott Key afirmó que a través del resplandor rojo del cohete aún podía ver ondear la bandera estadounidense. Con ello, creó una leyenda estadounidense que un día se incorporaría al himno nacional de su país. El Star Spangled Banner. Pero ahora, mientras el proyectil de hierro silbaba en el aire, un nuevo sonido se elevó por encima del trueno de los cañones. El rítmico traqueteo de los tambores y el silbido salvaje de las gaitas de las Highlands. Mientras los regimientos británicos avanzaban, la batalla de Nueva Orleans había comenzado. La batalla de Nueva Orleans fue la lucha culminante de la guerra angloamericana de 1812. Una guerra que nunca debió haber comenzado y que había concluido con un tratado de paz antes de que se librara la batalla, aunque sus participantes no tenían forma de saberlo. Sus orígenes se remontan a la Guerra de la Independencia, más de 30 años antes. Esa guerra terminó efectivamente con la rendición de Lord Cornwallis en Yorktown, Virginia, aunque se tardó 2 años más en firmar el Tratado de Paz. Bajo los términos de la Paz de París, Gran Bretaña reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos de América. En aquella época, los estados eran todavía una confederación bastante laxa de las antiguas 13 colonias, que se habían rebelado contra el dominio británico en 1775. En la lista de los nuevos estados brillaban por su ausencia los que constituían la mayor parte de la Norteamérica británica, y especialmente el Alto y Bajo Canadá. Canadá estaba escasamente poblada y económicamente atrasada en comparación con las prósperas colonias inglesas del sur, pero también constituía una peligrosa puerta trasera estratégica hacia esas colonias. Por esa razón, las tropas británicas y estadounidenses habían arrebatado a Francia el control de Canadá durante la larga guerra francesa e india, en los años 1750 y 60. Pero la amenaza se reavivó durante la Guerra de la Independencia, cuando los propios británicos utilizaron Canadá como trampolín para la invasión de las regiones septentrionales de América. La nefasta invasión del general Burgoyne del estado de Nueva York y el Valle del Hudson confirmó ampliamente el peligro. Demostrando la facilidad con la que una invasión podría ser lanzada desde Canadá, aunque finalmente fue derrotado por los estadounidenses en Saratoga. La guerra de 1812 fue una guerra librada para mantener a Estados Unidos en el ruedo, por así decirlo. Ver para anotar una victoria sobre una potencia europea, como Estados Unidos había hecho en la Guerra de la Independencia, no era suficiente. Existe el mito de que América, después de la Guerra de la Independencia, se convirtió en una potencia aislada, una gran potencia pero alejada de Europa. Eso no fue cierto por 2 razones. En primer lugar, Estados Unidos dependía de su sustento económico a través del comercio con Europa. Tenía que tomar exportaciones como el ron y el azúcar y reexportarlas al mercado europeo. Si Gran Bretaña quería, mediante el uso de la Royal Navy y a través de otras sanciones, podría intentar ahogar ese comercio americano con potencias como Francia. En segundo lugar, América no podía estar aislada de Europa, porque Canadá estaba al norte. Gran Bretaña todavía mantenía una presencia bastante formidable. Así que la guerra de 1812 se libró, al menos a ojos estadounidenses, para demostrar que eran una potencia que estaba ahí para quedarse. Que incluso si no eran tan poderosos militar, económica o políticamente como Gran Bretaña, que por otro lado no iban a ser subordinados.
económicamente para ser arrastrados de un lado a otro por los caprichos de Londres. Por tanto, la cuestión canadiense ocupaba un lugar preponderante en la política estadounidense. Todavía quedaba la emotiva cuestión de incorporar la colonia perdida a Estados Unidos. Existía la amenaza continua de que un día un ejército británico volviera a atacar a través de los valles del San Lorenzo y el Hudson. Sin embargo, las causas directas de la guerra de 1812 se encontraban en el mar, en Europa. Las guerras napoleónicas hacían estragos. La Royal Navy bloqueó los puertos franceses. Napoleón tomó represalias imponiendo su sistema continental a los territorios conquistados y a sus aliados. Bajo este sistema, las naciones marítimas de Europa tenían prohibido comerciar con Gran Bretaña. Al final, varios países se rebelaron contra el sistema. Y así allanaron el camino para la caída del emperador Corso. Mientras tanto, también proporcionó grandes oportunidades a la navegación neutral estadounidense. Esto, a su vez, llevó a la Royal Navy a mostrarse cada vez más agresiva con los buques estadounidenses. Por lo tanto, los incidentes diplomáticos eran inevitables, y empeorados por los intentos de la Royal Navy de recuperar a los desertores de sus propias filas, encontrados en buques estadounidenses. Finalmente, al darse cuenta de la fuerza del sentimiento americano sobre el tema, el gobierno británico revocó las órdenes del Consejo que autorizaban a la Marina a detener y registrar buques neutrales que enarbolaran las barras y estrellas. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que la noticia pudiera cruzar el Atlántico, se había declarado la guerra, y las tropas estadounidenses estaban llegando a través de la frontera. Hubo dos batallas en la guerra de 1812. Estaba la batalla en tierra, pero también estaba la batalla en el mar. De hecho, incluso se puede argumentar que la guerra de 1812 fue causada por esa cuestión de quién controlaba los océanos y quién los lagos del continente norteamericano. Por ejemplo, una de las cuestiones por las que supuestamente Estados Unidos luchó en la guerra fue para evitar el impressment, la detención forzosa de marineros de barcos estadounidenses por parte de los británicos, que luego los utilizarían al servicio de la Royal Navy. Cuando la guerra realmente comenzó, muchos londinenses pensaban que la Royal Navy repelería la amenaza estadounidense, al igual que había hecho con los holandeses, los franceses y otras potencias europeas en décadas anteriores. De hecho, los estadounidenses libraron al menos un enfrentamiento, y lo hicieron de dos maneras. En primer lugar, lo hicieron a través de incursiones, a través de los barcos que llamamos corsarios, que estaban vagamente unidos a la máquina militar estadounidense principal. Mediante este tipo de incursiones, los estadounidenses siempre podían amenazar con cortar los suministros británicos al continente norteamericano y, por otro lado, romper el bloqueo británico y enviar sus propias mercancías a Europa. La segunda dimensión de la batalla naval, sin embargo, fue mucho más organizada. Los estadounidenses tenían que enfrentarse finalmente a los británicos para demostrar que eran una potencia naval por derecho propio. Lo hicieron a través de dos batallas navales que fueron significativas. La primera tuvo lugar en los Grandes Lagos, y el comodoro Oliver Perry, que es una leyenda americana conocida por el lema "No abandones el barco", logró al menos un empate, si no la victoria que más tarde reclamó contra las fuerzas británicas. Y lo que es más importante, los estadounidenses ganaron la batalla del lago Champlain. El lago Champlain no es bien conocido por mucha gente, pero en aquella época en el continente americano era vital, porque quien controlaba el lago Champlain controlaba el acceso a Nueva York, a Vermont y desde allí a Nueva Inglaterra. Y la esperanza británica de victoria sobre los estadounidenses pasaba por convencer a Nueva Inglaterra de que uniera sus fuerzas a las británicas contra su antiguo país. Cuando los estadounidenses repelieron esa amenaza en el lago Champlain, lo que dio lugar a acusaciones de consejo de guerra contra los comandantes británicos por incompetencia, ellos libraron la batalla naval decisiva. No vencieron a la Royal Navy, pero al menos la pusieron en una posición en la que ya no podía actuar impunemente contra los estadounidenses. En tierra, sin embargo, la guerra se desarrolló sin problemas para los Estados Unidos. Y en 1814, tras la derrota del emperador Napoleón, miles de tropas británicas quedaron repentinamente disponibles para el servicio en América del Norte. En consecuencia, se asignaron 6 batallones regulares más para operaciones anfibias. Y el 19 de agosto de 1814, un pequeño ejército británico, dirigido por el general de división Robert Ross, desembarcó en Maryland y derrotó completamente a un ejército estadounidense en Bladensburg 5 días después. La victoria dejaría abierto el camino hacia la capital americana, Washington.
Dentro de la guerra de 1812 hubo varios comandantes que lucharon en distintos frentes. Véase la guerra de 1812, de hecho, fue más una serie de escaramuzas que tuvieron lugar, así que habría comandantes locales que lucharon en Nueva Inglaterra, en Nueva York y en Vermont. Hubo comandantes que lucharon en el oeste, en Michigan, por ejemplo, y hubo una serie de comandantes británicos que dirigieron sus comandos desde Canadá. Realmente no hubo ninguna persona que se distinguiera en la batalla, en el mando entre 1812 y 1815, porque realmente no hubo ninguna batalla a gran escala que implicara cientos o miles de bajas hasta el final del conflicto. Sirviendo en el personal de Ross, era un oficial de los famosos 95 rifles llamado Harry Smith. Sus memorias incluyen un valioso registro de la campaña de Nueva Orleans. Baste decir que derrotamos a los yanquis y tomamos todas sus armas, con una pérdida de más de 300 hombres. Luego entramos en Washington con el bárbaro propósito de destruir la ciudad. El almirante habría quemado todo el lugar, pero Ross solo consintió quemar los edificios públicos. Uno de ellos era la Casa Blanca. Y después, Harry Smith fue enviado a casa con despachos, anunciando el triunfo. Hubo dos momentos militares clave cuando la guerra adquirió su importancia mítica. La primera fue en 1814. En el verano de 1814, los británicos lograron desembarcar en el litoral atlántico y hacer remontar el río Potomac para tomar Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Así que ahí está la famosa historia de cómo no fue un líder militar, sino un líder político quien nos salvó. No el presidente, James Madison, sino su esposa, Dolly Madison, que entró en la Casa Blanca y se llevó plata y cortinas y todos los demás objetos de valor con los que pudo escapar antes de que los británicos saquearan el lugar. 3 semanas más tarde, sin embargo, el general Ross fue asesinado en un intento fallido de capturar Baltimore. Los británicos habían tomado Washington y habían obtenido su primera victoria, pero ni siquiera eso bastó para doblegar la voluntad de los estadounidenses. Procedieron entonces a intentar avanzar sobre Baltimore, Maryland, una de las ciudades más grandes fuera de Nueva York y Filadelfia. Aquí trataron de tomar la ciudad derrotando a Fort McHenry a través de un asalto naval. Y fue ese asalto observado por un prisionero de guerra estadounidense, Francis Scott Key, lo que llevó a escribir el himno nacional, el Star Spangled Banner. No me molestaré en repetir las frases aquí, las he oído demasiadas veces, pero argumentando que a través del resplandor rojo del cohete podía ver la bandera americana todavía ondeando. Le dio a EU una victoria moral en un momento en que Gran Bretaña estaba a punto de ganar la guerra. Ese fue el primer incidente importante. Para entonces, sin embargo, los planes ya estaban en marcha para apoderarse de otro importante y tal vez aún más rico puerto, Nueva Orleans. El segundo involucró a un líder militar, un hombre llamado Andrew Jackson, un hombre de los bosques de Tennessee que, educándose a sí mismo por la noche, al igual que Abraham Lincoln haría más tarde y liderando luchas contra los indios americanos, construyó la leyenda del inteligente, aunque mal educado, hombre de los bosques que estaba a punto de dar una lección a los británicos. Lo hizo en enero de 1815, en la batalla de Nueva Orleans, en Luisiana. Los británicos habían trasladado el foco de sus ataques de la costa este a tratar de remontar el río Mississippi, cortando a los americanos de cualquier acceso a las tierras al oeste de ese territorio. Gracias al bloqueo naval británico, los almacenes de Nueva Orleans eran conocidos por estar repletos con la acumulación de 2 años de azúcar, algodón y tabaco, junto con los barcos ociosamente amarrados en sus muelles. Todo el lote se evaluó con confianza, en no menos de 20 millones de libras. Nueva Orleans era la capital del estado de Luisiana. Como su nombre indica, originalmente formaba parte de Nueva Francia y se mantuvo incluso después de la caída de Canadá. Sin embargo, al final de la Guerra Francesa e India, la colonia fue entregada por Francia a España, en compensación por sus pérdidas como aliada de Francia. Los habitantes se resintieron amargamente, pero en 1802, Luisiana volvió brevemente al dominio francés antes de ser vendida por Napoleón a Estados Unidos al año siguiente. En el año de la Revolución Francesa, en fecha tan reciente como 1812, y a pesar de los largos años de dominio español, todavía tenía una población mayoritariamente francesa bajo el gobernador William Claiborne, más de 20 personas.
No es de extrañar que su lealtad moral a Estados Unidos fuera más que dudosa. Y para empeorar las cosas, Las colonias españolas de Florida y Texas se encontraban a ambos lados. Esto planteaba a los estadounidenses un doble problema. Uno, no confiaban en los españoles. Y dos, necesitaban tratar con estos indios. El resultado fue que Andrew Jackson, el comandante estadounidense en la zona, estaba mucho más preocupado por la supuesta amenaza de la Florida española que de un ataque marítimo británico. El resultado fue que cuando el ataque británico llegó, la mayoría de los regulares estadounidenses estaban en la frontera de Florida, lejos de Luisiana, y más particularmente de Nueva Orleans, que era su principal misión de defender. El mayor general Robert Ross fue designado originalmente para comandar el inminente asalto británico, y una nueva brigada compuesta por el 93 de Highlanders, y 2 regimientos de las Indias Occidentales. Aunque el dinero del premio y los bienes económicos eran atractivos para el Tesoro británico, las instrucciones preparadas para Ross hacían hincapié en que su objetivo principal era apoderarse del puerto y retenerlo, inicialmente solo como moneda de cambio para las negociaciones de paz con Estados Unidos. No obstante, si los habitantes franceses y españoles mostraban algún signo de rebelión contra el dominio americano, debía armarlos y proporcionarles toda la ayuda posible. Evidentemente, alguien en Londres había hecho sus deberes, pues el control del Mississippi era la llave del continente norteamericano. Si Luisiana podía separarse de los Estados Unidos, la expansión hacia el oeste de esos estados podría quedar bloqueada a lo largo de la línea del Gran Río. Con tantas esperanzas puestas en la expedición a Nueva Orleans, la noticia de que Ross había sido asesinado en las afueras de Baltimore fue un duro golpe. Había que encontrar rápidamente un sustituto. El hombre elegido fue el cuñado del duque de Wellington, el Mayor General Sir Edward Pakenham. Pero tomó tiempo para que fuera transportado a través del Atlántico, y mientras tanto, el almirante Cochrane ya había zarpado hacia Nueva Orleans con la mayor parte de la fuerza de asalto británica. Pakenham tenía la ventaja de ser cuñado de Wellington, lo que no le vino mal a la hora de recibir nombramientos de Estado Mayor, y de hecho, el mando de las fuerzas británicas en Norteamérica, tras la desafortunada muerte del general Ross en la batalla de Bladensburg. Wellington dijo que puede que no sea el genio más brillante, pero es uno de los mejores que tenemos, y ciertamente su hoja de servicios confirma el hecho de que era un general con talento. Cuando el general Picton cayó enfermo en la guerra peninsular, Pakenham fue elegido para asumir el mando de la Tercera División y desempeñó un papel decisivo en la gran victoria de Wellington en 1812 en la batalla de Salamanca. En 1815, se convirtió en comandante de las fuerzas británicas en América del Norte. Namey llegó a Nueva Orleans con las fuerzas que ya le precedían para encontrarse con un oponente muy peligroso, Andrew Jackson. Edward Pakenham era un buen y sólido comandante de la guerra peninsular, uno de los generales de Wellington con mucha experiencia. El problema fue en Nueva Orleans que él y sus veteranos peninsulares, que habían embarcado desde Jamaica, para desembarcar en Nueva Orleans estaban masivamente confiados. Había, a primera vista, 3 posibles accesos a la ciudad. La primera consistía en entrar en el canal principal del río y navegar casi 100 millas río arriba. En tiempos de paz, esto era bastante práctico con un buen piloto de río. Pero cualquier intento de forzar un paso en tiempos de guerra se enfrentaría a peligros naturales y artificiales. Cualquier ataque británico río arriba estaba destinado al fracaso. La segunda opción era ir hacia el oeste y penetrar en el laberinto de islas y bajos que forman el lago Barataria. Pero incluso entonces, el ejército británico seguiría estando en el lado equivocado del poderoso Mississippi. La tercera opción era la más prometedora, que consistía en abrazar la costa y acercarse a la ciudad primero por el este a través del lago Bourne, y luego pasar al lago Pontchartrain, y así aterrizar justo detrás de la ciudad. Era la ruta más fácil y más directa, y por lo tanto la más obvia. El general Andrew Jackson, el oficial americano enviado a defender Nueva Orleans, adivinó los planes británicos e hizo sus preparativos en consecuencia.
A diferencia de Pakenham, Jackson no era un soldado profesional, aunque había sido comandante de tropas de la milicia desde 1801 y solo había sido transferido al ejército regular estadounidense tras su éxito contra los indios Creek en 1813. Así que Jackson era básicamente un aficionado con talento. Sin embargo, a diferencia de muchos generales de la milicia, era muy bueno en su trabajo. Tenía una enorme capacidad de liderazgo, era capaz de conseguir que sus hombres le siguieran a donde él quisiera y le mostraron una enorme lealtad durante toda la campaña de Nueva Orleans. Andrew Jackson fue probablemente el único general estadounidense de todas las fuerzas estadounidenses de la guerra de 1812 que salió con algún crédito. Su fuerza en Nueva Orleans era una mezcolanza de unas pocas unidades regulares, un montón de unidades de milicias locales que mantuvo bien a la retaguardia y una gran cantidad de artillería que fue tripulada principalmente por piratas. Sin embargo, mientras Jackson estaba ocupado fortificando la orilla del lago al norte de la ciudad, el almirante británico Cochrane tenía un plan completamente diferente en mente. Los agentes británicos se habían puesto en contacto con algunos pescadores españoles en el lago Bourne, que conocían un atajo, un estrecho canal que conducía tierra adentro desde su pueblo a la plantación Villere, en la orilla este del Mississippi. En la noche del 22 de diciembre, una fuerza británica liderada por el mayor general John Keane atravesó el canal y justo antes del amanecer encontró a la milicia americana que custodiaba la plantación profundamente dormida. En cuestión de minutos, la milicia fue vencida y los británicos desembarcaron en las orillas del Mississippi, a solo 8 millas de su objetivo, Nueva Orleans. Coronel Thornton del 85 de a pie instó a Keane a atacar la ciudad de inmediato, antes de que los estadounidenses se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pero Keane decidió quedarse donde estaba. No tenía artillería ni información sobre lo que podría estar esperándole, pero sabía que una segunda brigada se le uniría antes de medianoche. Por lo tanto, decidió quedarse y esperar por ellos. En cambio, fueron los estadounidenses quienes vinieron a buscarle. Andrew Jackson era un experimentado combatiente indio que conocía la importancia de montar un rápido contraataque. Esa noche, se trasladó río abajo con 2 regimientos de regulares, una compañía de fusileros, un batallón de milicianos voluntarios francófonos, algunos fusileros de Tennessee y una pequeña banda de indios Choctaw. Completaban esta fuerza cosmopolita la compañía del comandante Louis Darcan, hombres libres de color. Otro batallón francófono formado por mulatos que habían huido de la revuelta de esclavos de San Domingo. El plan de Jackson era sencillo. Al amparo de la oscuridad, el USS Carolina descendería por el río y abriría fuego sobre el campamento británico. A esa señal, el resto de los estadounidenses avanzarían y atacarían todo lo que se interpusiera en su camino. Tal ataque podría haber funcionado bastante bien a plena luz del día, pero en la oscuridad era buscarse problemas. Sin embargo, al principio las cosas parecieron ir bien. Los cañones del USS Carolina tomaron al general Keane y a sus hombres completamente por sorpresa. Y los regulares de Jackson hicieron retroceder a los piquetes avanzados británicos. Keane estaba aturdido por la ferocidad del ataque y parecía incapaz de dar órdenes efectivas. Pero el coronel Thornton formó su propio 85 de a pie en línea y con la ayuda de los 95 rifles montaron un contraataque. Esto a su vez se detuvo cuando los rifles se estrellaron contra los hombres de color de Darcan. En la oscuridad y a corta distancia, el famoso fusil Baker estaba en desventaja frente a los mosquetes de Animalisa que disparaban más rápido. El comandante del rifle, el mayor Mitchell, fue hecho prisionero y sus hombres retrocedieron. Para entonces, la batalla se había detenido por completo, con ambos lados simplemente intercambiando salvas entre sí. Solo Jackson tenía artillería, y cuando un destacamento de los 95 rifles comenzó a trabajar a lo largo de la orilla del río hacia sus cañones, decidió retirarse mientras todavía estaba por delante en puntos. Mientras tanto, sin que Jackson lo supiera, en el flanco izquierdo, unidades de fusileros de Tennessee, al mando del brigadier general Coffee y el mayor general Carroll, no encontraron tropas británicas frente a ellos, empujando a ciegas hacia adelante.
Pronto se dispersaron y se perdieron. Finalmente, la mayoría se encontró en el campamento británico, detrás de Thornton y sus hombres. Al principio, el general King no se dio cuenta del peligro, aunque actuó con decisión tan pronto como se dio la alarma. Encabezado por el 93 de Highlanders, un contraataque destrozó a los desorganizados tennesseanos y los derrotó, sin saber a dónde enviarlos. King aún tenía al 4 de a pie en reserva. El coronel Thornton le instó a aprovechar los refuerzos y pasar a la ofensiva, pero se negó. El ataque inicial americano había sido tan feroz que estaba convencido de que se enfrentaba a unos 5.000 de ellos. No tenía intención de montar un ataque frontal, contra tales probabilidades. El ejército británico, que luchó en la batalla de Nueva Orleans, y de hecho a lo largo de las guerras napoleónicas, a veces tiene una extraña impresión de él. La gente parece de que estaba dirigido por aristócratas y compuesto por, en la famosa frase de Warrington, la escoria de la tierra. La mayoría de los oficiales británicos eran hijos de próspera clase media, comerciantes. De hecho, la única cualificación real para convertirse en oficial del ejército británico era saber leer y escribir. Básicamente, si no eras quisquilloso con el regimiento en el que acababas, era muy fácil conseguir un puesto en el ejército británico. En lo que respecta a las bases, al comienzo de las revolucionarias guerras napoleónicas, en la década de 1790, el ejército británico estaba reclutado en gran medida por voluntarios. El viejo método tradicional de enviar una partida, tamborilero, oficial, sargento, y básicamente invitar a la gente a ser voluntarios para el ejército con historias exageradas de la cantidad de dinero que era probable que obtener, la gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto continuó hasta el final, pero para 1814 había sido sustituido en gran medida por el voluntariado de la milicia. Esto tenía un montón de ventajas, y no menos importante era que los voluntarios de la milicia venían ya entrenados. En términos generales, la calidad era muy alta. El problema que tenían en América, necesitaban tiempo para adaptarse. Aparte de todo lo demás, 3-4 semanas en el mar no es la mejor preparación para una campaña en tierra. Pero el mayor problema que enfrentó el ejército en la campaña de Nueva Orleans, como piensan desde más al norte, fue simplemente la falta de dirección. El comandante británico en América del Norte, el general Ross, había sido asesinado, y fue en gran medida a los comandantes de regimiento individuales y almirantes para dirigir el ejército hasta que Pakenham volvió de España. Así que había un montón de esfuerzo desperdiciado y no estaban pasando muchas cosas. Las tropas se desordenaron. Sinceramente, cuando se libró la batalla, el ejército británico estaba bastante desmoralizado. La decisión de King de quedarse estuvo bien por Andrew Jackson. Él sabía que eventualmente tendría que enfrentar un ataque británico a gran escala, pero ahora necesitaba un respiro para prepararse para tal ataque. Su primer requisito era una buena posición defensiva, y la encontró en Chalmette, a solo 5 millas de Nueva Orleans. Era una extensión llana y abierta de tierra de plantación de unos 1.200 a 1.500 metros de ancho, que acababa de ser limpiado de caña de azúcar. Limitaba a un lado con el río Mississippi y al otro por un pantano de cipreses densamente arbolado. Los británicos serían incapaces de flanquearlo, y en su lugar se verían obligados a atacar de frente. Para hacer frente a ese asalto, decidió atrincherarse a lo largo de una zanja de zarzas llamada Canal Rodríguez. Soldados, civiles y esclavos negros se pusieron manos a la obra para profundizar el viejo canal y construir un terraplén en el lado americano. El terreno era demasiado blando para soportar su artillería pesada. Jackson requisó 150 fardos de algodón de los almacenes de la ciudad y los excavó en el suelo para hacer plataformas firmes para los cañones. No como barricadas, como sugiere este grabado de 1840. Por último, se colocaron algunos cañones navales en la orilla opuesta del río, para bloquear cualquier ataque británico en lo que ahora se llamaba Línea Jackson. Mientras tanto, en la plantación de Villers, el general Pakenham se había puesto al día con su nuevo mando. Aunque admitió que no había más remedio que montar un ataque frontal contra los estadounidenses, estaba lejos de estar contento con la idea. Sin embargo, los oficiales que habían luchado en Bladensburg
Le aseguraron que era poco probable que los estadounidenses se mantuvieran firmes y lucharan. El ejército americano, por otra parte, era bastante diferente. Tenía un núcleo regular, pero como en Gran Bretaña, el ejército nunca fue popular. El ejército era algo que se toleraba en tiempos de paz. Apenas tolerado en tiempos de guerra. Aunque había regimientos regulares en el ejército estadounidense, el procedimiento cuando se declaró la guerra hasta justo después de la Primera Guerra Mundial, en lugar de ampliar el ejército regular, se crearon regimientos de voluntarios y regimientos estatales. Ahora bien, estos eran totalmente diferentes de los regulares en la medida en que la influencia política tendía a depender de la promoción real de los oficiales, mientras que en el ejército británico el mérito contaba bastante junto con la antigüedad. En el ejército americano era en gran medida un caso de a quién conocías, a naval politico. Ahora bien, en el ejército británico esto no importaba demasiado, porque aunque la influencia contaba, hay un cierto asunto de, conozco a tal y tal, conocí a su padre, lo hizo bien en tal o cual batalla, lo ha hecho bien en España, lo hará bien en América. En América, en el ejército americano, era mucho una cuestión de, necesito su voto. Y él me ha hecho un favor. Eso fue un liderazgo muy pobre en el ejército estadounidense. Cuando tienes generales como Jackson, que como comandantes militares no son muy buenos, pero es un muy buen líder, tiende a brillar porque es un buen líder, a pesar de que, en términos absolutos, no es tan grande, incluso mediocre en cierto modo. El 28 de diciembre, Pakenham, a regañadientes, partió en lo que se llamó un reconocimiento forzoso. Esencialmente, esto significaba que el ejército avanzaría hasta el contacto y luego vería qué pasaba. Si parecía posible atravesar las inacabadas fortificaciones americanas, lo harían. Si no, retrocederían y lo pensarían de nuevo. En cualquier caso, acabó vacilando tanto como King durante la batalla nocturna. A sus ingenieros no les gustó el aspecto de las fortificaciones americanas, pero decidió atacar de todos modos. Sin embargo, primero necesitaba apoyo de artillería, y cuando este no se materializó, cambió de opinión y se retiró después de todo. Puede que la decisión fuera sensata, pero consiguió levantar la moral de los estadounidenses y desanimar a sus propios hombres. El tiempo tampoco ayudó. Hacía frío y estaba húmedo, lo que aumentó la miseria de las tropas y dificultó el despliegue de los grandes cañones que Pakenham necesitaba para romper las defensas americanas. Se planeó un asalto deliberado para el 1 de enero de 1815. Al amanecer, 2 columnas de asalto británicas estaban en su lugar, frente a los extremos opuestos de la línea Jackson. Al amanecer, los cañones británicos abrieron fuego y causaron daños considerables. 3 de los cañones americanos más grandes fueron puestos fuera de combate, pero en pocos minutos, la eficacia del bombardeo británico disminuyó. Cada vez era más difícil mantenerlos abastecidos de munición. Toda la munición de reserva tuvo que ser transportada a mano por los campos embarrados, y para colmo, los propios cañones se hundían en el barro. Uno a uno se fueron apagando. Pakenham aún no tenía intención de lanzar un asalto frontal sin el apoyo adecuado de la artillería, por lo que canceló el ataque antes de que hubiera comenzado. No hace falta decir que cuando sus hombres regresaron a su campamento anegado, estaban completamente desmoralizados, como Harry Smith recordaba. El pobre Sir Edward se sintió muy mortificado por verse obligado a retirar el ejército de una segunda demostración y disposición al ataque. Pero no había nada que hacer. Por la tarde empezó a llover y hacía tanto frío como humedad. Después de eso, las cosas solo podían mejorar. Y el 4 de enero llegaron 2 batallones más, comandados por el mayor general John Lambert. Y Pakenham por fin tenía suficientes hombres para lanzar un ataque en la orilla izquierda, en apoyo del principal. Después de 2 fracasos, este asalto tenía que tener éxito. Lo fijó para el amanecer del 8 de enero. Y una vez más habría 2 columnas de asalto. Esta vez, sin embargo, el equilibrio sería ligeramente diferente. Los americanos defendían la línea con unos 4.000 hombres.
La mayoría de ellos eran milicianos, pero por experiencias pasadas, probablemente lo harían bastante bien luchando a cubierto. Como Pakenham solo sería capaz de traer menos de 7.000 hombres contra ellos, las probabilidades eran demasiado grandes para simplemente avanzar. El asalto tenía que concentrarse en uno, o como mucho, 2 puntos. La primera brigada, compuesta por los recién llegados 7O y 43O de a pie de Lambert, y los 14O dragones ligeros desmontados, formaban la reserva. A la derecha, la 2A brigada, comandada por el mayor general Samuel Gibbs, comprendía los regimientos de a pie 4O, 21 y 44, y un destacamento del 95 de fusiles. Como Gibbs marcharía a lo largo del borde del pantano de cipreses. También se le dio el batallón de infantería ligera del coronel Jones. Su trabajo sería escaramuza a través del pantano y proteger su flanco. A la izquierda era la 3A brigada del mayor general King, que consistía en otro batallón de infantería ligera dirigido por el coronel Rennie, el 93O de Highlanders, el primer regimiento de las Indias Occidentales y el destacamento habitual de los 95 rifles. Finalmente, la fuerza encargada de despejar la orilla izquierda consistía en el coronel Thornton y su 85 de a pie, el 5 Regimiento de las Indias Occidentales y algunos marineros y Royal Marines. El esfuerzo principal fue realizado por el general Gibbs. El 44 de Infantería se encargó de marchar a la cabeza de la columna de asalto, con fascinas para rellenar la zanja y escalas para superar la muralla de tierra. La brigada de reserva de Lambert se posicionó para apoyar el ataque y explotar cualquier avance. La brigada de King, por otro lado, simplemente debía avanzar por la orilla del río y esperar a que los hombres del coronel Thornton despejaran la orilla izquierda y volcaran sus cañones sobre la línea Jackson. Entre el revoltijo de diferentes unidades que tripulaban las defensas americanas, había un pequeño número de piratas conocidos, que servían principalmente como artilleros en los mismos cañones que el coronel Thornton tenía la misión de capturar. Los piratas en la batalla de Nueva Orleans estaban liderados por un conocido pirata de la costa del Golfo llamado Jean Lafitte, que previamente había sido cortejado por los británicos para actuar como corsario contra la navegación estadounidense, que estaba teniendo bastante éxito contra los británicos. Andrew Jackson consiguió sobornar a Jean Lafitte para que luchara con él en la batalla de Nueva Orleans, y él y sus hombres lucharon junto a los regulares en las trincheras de Nueva Orleans y fueron más eficaces probablemente en la artillería de la batalla. Desgraciadamente, la mala suerte se cebó una vez más con él. La operación de cargar a los hombres de Thornton en botes para el asalto se retrasó mucho. Y luego, cuando la primera ola finalmente se puso en marcha, la rápida corriente los llevó río abajo. Al final, llegaron a tierra 1000 metros por debajo de su lugar de aterrizaje previsto. Al darse cuenta de que no habría tiempo para lanzar la segunda oleada, Pakenham ordenó al 5 Regimiento de las Indias Occidentales para unirse a la reserva en su lugar. Thornton tendría que hacer el trabajo solo con el 85 Regimiento. Pakenham estaba decidido a que el ataque comenzara inmediatamente, a pesar de que el siempre presente Harry Smith, instándole a esperar. Mientras hablábamos, empezaron a aparecer rayas de luz diurna y él dijo: Smith, ordena que se dispare el cohete. Me aventuré de nuevo a alegar la causa del retraso, pero él replicó: ahora es demasiado tarde. Las columnas serían visibles para el enemigo antes de que pudieran apartarse del fuego y perderían más hombres que si atacaran. Dispare el cohete, digo, y vaya a Lambert. Así se hizo. Había llegado a Lambert justo cuando la quietud de la muerte y la anticipación se rompió con el disparo del cohete. Apenas estaba en el aire cuando una avalancha de nuestras tropas fue recibida por el fuego más mortífero y destructivo de todas las armas que jamás se haya vertido sobre una columna. Todo dependía ahora del general Gibbs, pero su ataque también se estancó antes de que pudiera ponerse en marcha. El coronel Mullins, del 44, había olvidado comprobar el paradero de las escaleras, y ahora no estaban en ninguna parte. Durante media hora simplemente se quedó donde estaba, antes de enviar a sus hombres a buscarlas.
Cuando regresaron, y Gibbs finalmente se puso en movimiento. No había rastro de Mullins. Sin él, el 44, sin líder, empezó a tirar sus escaleras y a huir. Proferían amenazas espeluznantes sobre lo que harían exactamente con Mullins una vez que lo atraparan. El general Gibbs siguió adelante a pesar de todo, abriéndose paso a través de lo que quedaba del 44. Los 21 Royal Scots Fusiliers lograron finalmente alcanzar el foso y comenzaron a trepar por las murallas de tierra. Mientras tanto, Pakenham había decidido enviar al 93 de Highlanders a lo ancho del campo de batalla para apoyar el ataque. Pero en rápida sucesión, tanto el general Gibbs como el coronel de la 93 fueron abatidos. Incapaces de seguir avanzando, los Highlanders se detuvieron bajo una tormenta de fuego. A continuación fue el turno del general Pakenham. Tan pronto como se hizo cargo personalmente del asalto, fue alcanzado por una carga de metralla que mató a su caballo y le destrozó la rodilla. Fue alcanzado de nuevo en el brazo. Y luego, como uno de su personal trató de lanzarlo sobre un caballo, fue golpeado por tercera vez y cayó moribundo. Esto dejó al general King al mando. Gracias a la niebla y al humo que permanecían bastante espesos a lo largo de la orilla del río, su batallón de infantería ligera había conseguido asaltar un bastión al final de la línea. Desgraciadamente, su comandante, el coronel Rennie, fue abatido cuando King intentaba traer en apoyo al primer regimiento de las Indias Occidentales. Él mismo resultó herido y fue sacado del campo. En cuestión de minutos, 2 generales habían muerto y otro había resultado gravemente herido. Solo quedaba el general Lambert. Para entonces, sus 3 batallones eran los únicos en condiciones de luchar. Pero reconoció que sería inútil sacrificarlos. La batalla ya estaba perdida. Irónicamente, el ataque retrasado del coronel Thornton en la orilla izquierda fue el único que tuvo éxito. La milicia americana huyó en cuanto sus 760 hombres cargaron hacia adelante. Solo murió un estadounidense y 3 resultaron heridos. Otros 30 fueron capturados, junto con 16 armas. Y por una curiosa coincidencia, uno de esos cañones había sido capturado de un ejército británico en Yorktown, 30 años antes. Fue un pequeño consuelo. En total, de los 7.730 hombres que partieron aquella mañana, el ejército británico perdió 291 muertos, 1.262 heridos y 484 desaparecidos o prisioneros. La sombría tarea de limpiar los muertos recayó en Harry Smith. A última hora de la tarde, me enviaron al enemigo con una bandera de tregua y una carta al general Jackson con la petición de que se me permitiera enterrar a los muertos y traer a los heridos que yacían entre nuestras respectivas posiciones. Los americanos no estaban acostumbrados a la civilidad de la guerra y dispararon contra mí con cañones y mosquetes. Un disparo me arrancó el suelo de debajo del pie derecho y habría sido un verdadero fastidio perderlo en tales circunstancias. Sin embargo, al final me recibieron y después me enviaron con un grupo de fatiga con herramientas de atrincheramiento para enterrar a los muertos y algunos cirujanos para sacar a los heridos. Ahí hubo algunas heridas horribles por disparos de cañón y cavé un inmenso hoyo y arrojé casi 200 cuerpos en él. No se puede concebir un espectáculo más espantoso que esta fosa común y los cuerpos arrojados tan rápido como pudimos. La victoria le costó a Jackson solo 13 americanos muertos y 39 heridos. El exitoso ataque de Thornton abrió la posibilidad de al menos bombardear Nueva Orleans desde la orilla izquierda. Pero el general Lambert juzgó con razón que el ejército había sido demasiado maltratado. No había otra alternativa que retirarse. En un intento frustrado de recuperar la iniciativa, o tal vez para restaurar la moral destrozada de sus hombres, posteriormente, el general Lambert sitió y capturó Fort Bowyer en la desembocadura de la bahía de Mobile. Sin embargo, fue una victoria vacía. Los americanos se rindieron el 12 de febrero de 1815 y al día siguiente un barco de la Royal Navy llegó a la bahía con la noticia de que se había firmado la paz en la Nochebuena de 1814, 2 semanas antes de la batalla de Nueva Orleans.
La gran tragedia de la batalla de Nueva Orleans, por supuesto, fue que se libró cuando la guerra ya había terminado. La paz se había firmado en Gante, y fue una simple cuestión de geografía. Tomó tiempo para que las noticias llegaran a través del Atlántico, y en ese espacio de tiempo se libró la batalla. El ejército británico se retiró de el delta del Mississippi. La batalla de Nueva Orleans en enero de 1815, las fuerzas estadounidenses al mando de Jackson mataron o hirieron a más de 200 soldados británicos en 30 minutos, entre ellos a 3 importantes generales que dirigían la campaña. Las bajas, 7 muertos y unos 75 heridos. Esa batalla nos dio una segunda leyenda, una leyenda que en el sur de Estados Unidos se conmemora en una canción, la batalla de Nueva Orleans, sobre los poderosos británicos que pensaban que podían cruzar y vencernos en el río Mississippi y fueron enviados corriendo de vuelta a su tierra natal con el rabo entre las piernas. La ironía de esa batalla, sin embargo, para hablar de líderes militares, es que de hecho, mientras se libraba, ya se había negociado el tratado que ponía fin a la guerra. Jackson no lo sabía, y los comandantes británicos no lo sabían, porque la copia del tratado estaba siendo enviada de vuelta a través del Océano Atlántico. No importaba. Teníamos un héroe militar, un hombre que más tarde se convertiría en presidente durante 8 años, y América se había establecido como una joven nación de pleno derecho. La sangrienta batalla de Nueva Orleans, la última librada entre Gran Bretaña y América, nunca tendría que haber tenido lugar. Así son las suertes de la guerra.